caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas, de 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutia, lo más rico para vos. El Ministerio Incomparable te invita a escuchar sus programas radiales llamados Hablando de ti. Todos los lunes de 0 a 3 horas, miércoles de 22 a 0 horas y viernes de 14 a 16 horas. Por la predicadora FM 94.1. Bendiciones. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Voy a gritarle al mundo que nunca deje estar agradecido por esa cruz. Oh, cuando Jesús habló de volver, no cabe duda que así va a ser. Que se prepare toda la tierra. Oye, nunca digan que nadie habló, que nunca nadie les avisó. Óigame bien, mis amigos, dice la historia que Jesús murió, pero 3 días después revivió. Espero que ninguno se me quede afuera. Espero que la gente se amigue con Dios. Espero que no empiecen otra vez con guerra. Que ninguno se muera sin la salvación. No, 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 no. No tiene precio poder sentir esta locura que hace vivir. Yo ya la tengo hace mucho tiempo. Ay, ay, ay. Tengo un anhelo en mi corazón, que nadie pierda esta bendición. Óiganme bien, mis amigos, dice la historia que Jesús murió, pero 3 días después revivió. Dice la historia, ya nada. Así estamos dando comienzo a esta programación, van a llamar Proyecto Misionero. Me hace cantar. Desde Buenos Aires, Argentina, desde el partido de La Matanza, desde La Ferrere, desde Isleño 1918, para todos los lugares donde salen las señales, los diferentes medios de comunicación que hay en este tiempo, en 2025, una señal que te va a edificar, una señal que va a estar hablando de nuestro Señor Jesucristo, y una señal que va a estar cambiando tu lamento en baile. El gozo del Señor, dice la palabra de Dios, que es nuestra fortaleza.
Voy a darle la gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Bien, damos comienzo a esta programación, 2 horas de programación, donde vamos a estar compartiendo palabra de Dios a todos aquellos que se están levantando en este fin de semana hermoso, donde es feriado y muchos han optado por descansar en su casa, otros están tomando mate, otros están de viaje, otros están haciendo viajes misioneros. Así que damos gracias a Dios. Bajame el fondo, por favor, total, Daniel. Gracias a Dios por la vida de cada uno y lo que se está desempeñando hoy en tu vida. Qué bueno que es acompañarlo con el consejo de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Así que te animamos a que puedas estar escuchando en esta hora. Vamos a orar, vamos a entregar esta programación en la mano del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, entregamos este programa en tus manos, damos gracias a Dios. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritus, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes, pero sabemos que tú estás, Señor, tomando control y dominio. Señor, toma control y dominio de todo lo que hemos de decir. Padre, extiende esta onda radial y donde está la necesidad espiritual, tu mano preciosa, Señor, esté cambiando el pensamiento, esté restaurando, esté bendiciendo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, así que puedas estar sanando el alma, sanando el cuerpo y el espíritu. Entregamos esta programación en tus manos. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios. Las vías de comunicación para que te puedas estar comunicando son 11 60 39 33 75, es el WhatsApp de la radio, 11 60 39 33 75, y el teléfono de línea de la predicadora 94.1 que estás en la sintonía es 60 71 38 45, 60 71 3845. Cuando tocas eso, a mí no viene el retorno. Gloria le damos a Dios. Bien, vamos a un primer tema musical que hemos preparado para cantar juntos. ¿Qué te parece? A ver si sale, dice Daniel. Déjalo. Cuando Dios promete, Él cumple y no falla, no. Cuando Él habla, pasa todo y sus palabras no. Él sabe cómo obrar. La hora justa Él determina. Sí, sus palabras son fieles y se van a cumplir. Y Él sabe cómo obrar y nadie puede impedir. No hay nada que lo detenga. Ese Dios es real. Ese Dios es real. Cuando Él habla algo sucede. Siendo noche oscura hacia su lindo día. Y si le clamas Él te oirá. Ese Dios es real. Cuando Él habla todo se estremece. Él es poderoso, Él es Dios eterno. Este Dios es real. Él es Dios de lo imposible, otro Dios no hay. Y Él está sobre la tierra, el cielo y el mar. Él es Dios de lo imposible, otro Dios no hay. Él está sobre la tierra, el cielo y el mar. Él sabe cómo obrar. La hora justa Él determina. Sí,
y se van a cumplir. Y Él sabe cómo obrar y nadie puede impedir, no hay nada que lo detenga, ese Dios es... Bien, nos acompaña en esta mañana Fanny Narváez con el cuarto varón o su Dios es real. Bien, vamos a estar compartiendo palabra de Dios en esta mañana, un consejito cortito, chiquitito, en Proverbios, capítulo 4, versículo 20, dice la palabra de Dios, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina el oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Consejo de la palabra de Dios en el libro de Proverbios escrito por Salomón, y en ese tiempo la ley de Dios se manifestaba por el Pentateuco y por el Antiguo Testamento, y ya estaba hablando del camino de la vida. ¿Quién es el camino de la vida? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estaba hablando de Jesucristo. Yo soy la palabra, yo soy el verbo de vida, dice. Y el primer consejo que le da Salomón a sus hijos y Dios a nosotros a través de la palabra de Dios en estos consejos sabios, hijo mío, está atento a mis palabras. Hay muchas personas que cuando le hablas la palabra de Dios no quiere ni siquiera recibirla, no puede escucharla, se manifiesta, no quiere estar escuchando el consejo de Dios para que puedan estar completos en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que el que peca es preso de su pecado. Y aquellos que están presos de su pecado, dice el consejo de la palabra de Dios, que algunos no es que solamente maquinan hacer el mal, sino que se deleitan en lo malo. Pero así todo, la misericordia de Dios, a través de los medios de comunicación, a través de la campaña, a través de los hijos de Dios, a través de tu persona, a través de la mía, está hablándoles, porque dice la palabra que nosotros somos carta leída. Y ellos están por el Espíritu viendo qué es lo que hace y deja de hacer el que es perteneciente a la iglesia del Señor, el que ha sido comprado a precio de sangre, el que ha sido tocado y transformado, lavado por Jesucristo. Entonces ese que está lavado por Jesucristo está atento, siempre quiere tener comunión, siempre quiere estar, que Dios le hable a través de una alabanza, que Dios le hable a través de un consejo de la palabra de Dios, que Dios se manifieste a él a través del Espíritu Santo, con lágrimas en sus ojos, a través de la oración. El Hijo de Dios siempre está buscando poder contactarse de una manera y de otra con el Señor. Algunos se levantan a las 3 de la mañana a orar, aunque se duermen a los 15 minutos, pero el Señor les renueva, les bendice. Otros escuchan la radio como estamos escuchando hoy, y el consejo de la palabra de Dios y de una alabanza
les habla, le confirma y le afirma lo que uno estaba pidiendo. Y lo más importante, dice que la profecía mayor no es dada por un hombre solamente, sino que la profecía mayor es la palabra de Dios. Y si nosotros empezamos a escuchar el consejo, empezamos a leer la palabra, entonces difícilmente nos vamos a ser seducidos y engañados, dice. Porque Satanás dice que si fuera posible, engañaría hasta los escogidos. Pero como los escogidos tienen el discernimiento del Espíritu Santo y son guiados por Él, entonces no son engañados. Y están siempre atentos a la palabra de Dios en todas sus manifestaciones. Y inclina su oído a sus razones. O sea, que no solamente está atento, sino que ese consejo de la palabra de Dios empieza a hacer mella en su interior, en su razonamiento, en su corazón, y empieza a sacar lo que no le agrada al Señor. Como el jardinero empieza a podar la planta para que crezca y dé fruto, así también el Hijo de Dios, cuando empieza a escuchar atentamente el consejo de la palabra de Dios, empieza a entender que hay cosas que antes hacía que pasaban por alto, pero ahora con el consejo de la palabra de Dios tiene que dejar de levantar la voz, tiene que dejar de airarse mucho, tiene que dejar de tener raíz de amargura dentro de su corazón, porque eso no deja que la savia, que es la sangre de Jesucristo, empieza a dar vida interior. Ese hombre interior va creciendo, entonces la ley y los profetas que se cumplen en amar a su prójimo como a uno mismo, empieza a cobrar vida. Porque el amor, dice, que cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Consejo de la palabra de Dios dice que es refrigerio y medicina a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay algunos que están enfermos, pero están enfermos espiritualmente, como hablábamos, llenos de odio, de raíz de amargura, siendo hijos de Dios, siendo que son siervos de Dios. Mirá lo que le pasaba a Jonás, que tenía que ir a predicar a Nínive, y él se tomó ese boleto para Tarsis. Entonces entró en ese barco y todos los que estaban ahí sufrieron el padecimiento de su capricho. Hay hombres y mujeres que están marcados por el dedo de Dios, con palabras de vida, pero por su raíz de amargura, por su niñería, porque todavía son inmaduros, entonces le pasa lo que le pasaba a Jonás. Y entonces cuando él estaba durmiendo en la nave, dormilón, echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás. Entonces lo tiraron al mar y Dios había preparado ese gran pez para que lo llevara al centro del abismo durante 3 días, tipología de Jesucristo en lo natural, para arrebatarle la llave de la muerte a Satanás. Y dice la palabra de Dios que la muerte no lo pudo retener. Así también este siervo de Dios, cuando empezó a hablar con Dios, se arrepintió, dice que el pez lo vomitó en tierra. Entonces de ahí salió con un mensaje claro, sencillo, que dice: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y dice que
no solamente salía con autoridad, con poder, con gracia de Dios, sino que el Espíritu Santo hizo que se arrepintiera el rey, la gente mayor, la gente menor, los niños, hasta los animales hicieron ayuno en ese tiempo, y dice que Dios desistió de destruir a Nínive. Qué bueno es cuando la mujer, el hombre de Dios, tiene el consejo de la palabra de Dios en su corazón y habla de parte de Dios, da vida. El consejo también no es solamente que da vida, sino que saca la infección, lo podrido, la pus, sale. Pero cuando uno está apretando o cuando el consejo te da en el ojo, por ahí a muchos no nos gusta, nos sacudimos, pero el Señor sabe sanar las heridas del alma. Sana las heridas del alma y nos hace que podamos estar trabajando. Y así todo este Jonás dice que estaba trabajando y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque dice que había una calabacera que en medio de 3 días estuvo creciendo y le dio sombra, y en menos de 3 días murió. Un día creció, otro día le dio sombra y al otro día murió, dice. Y se enojó este Jonás hasta la muerte. ¿Qué entendemos? Nosotros cuando salimos a predicar la palabra, cuando nosotros estamos en el servicio del Señor, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra espíritu, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes, pero el Señor nos está ministrando, enseñando en todo momento y en todo lugar. Por eso aquel que esté firme, mire que no caiga, dice. Y que el consejo de la palabra de Dios dice que nosotros no nos tenemos que sentir superior a nadie, sino que tenemos que, lo contrario, el Señor nos dio, nos hizo ver que Él era un servidor, que aún así todo lavaba los pies de sus discípulos, y en eso, en el servicio, tenemos que ser humildes, sencillos, transparentes, genuinos. Tremendo, dice. Entonces, él se enojó hasta la muerte. Quítame la vida, le dijo. Y el Señor le dijo, ¿viste la calabacera? Que ni vos la plantaste y te dio sombra por un día y te hizo bien. Y sí, vi la calabacera. Y entonces, ¿por qué vos te vas a enojar tanto con el pueblo de Nínive, donde hay hombres y mujeres que están ahí? Le hizo entender el Señor que el Señor hace todas las cosas como Él quiere, no como nosotros queremos solamente. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, varón, mujer, que estás del otro lado escuchando. Dice, porque de Él mana la vida, no solamente la vida en la sangre, sino la vida espiritual. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia aquello que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Quién es nuestro representante? ¿Quién es nuestro consejero? ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir? Dice, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, mirando al autor y consumador de nuestra fe, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, tenemos un tema para poder estar pasando esto. Queremos, sí, cantarlo juntos con ustedes. Sí, vamos. Del otro lado de la pecera está, en los controles técnicos, nuestro hermano Daniel Villagra.
instrumento imperfecto. Yo soy, El bien que quiero lo hago tal vez, que deberemos hacer para poner en práctica todo el obrar del Señor. solo cuando el gran tesoro en vaso de De barro esté, su gracia en mí, Señor, hará, me fortalecerá, y su poder, oh Dios, perfecciona y aumenta en su debilidad. Él nos hace fuerte cuando estamos débiles. La unción, el poder de Dios te afirma, te sostiene. has escogido, Señor, lo Menospreciado, lo débil, lo no, necio y lo la vi, para que nadie se capte ante ti, toda la gloria te le daremos a ti. como la zarza que ardía Día y no se consumía allá sobre el el monte de Oreb, así también a tu Siervo, siervo alcanza de tu poder, su gracia en mí, Señor, bastará, me fortalecerá, y su poder, oh Dios, perfecciona y afirma mi debilidad. Gracia en mí, Señor, bastará, me fortalecerá, y su poder, oh Dios, perfecciona y afirma en su debilidad. Qué bueno que es el Señor, que cuando nosotros estamos débiles, cuando entendemos que somos de barro, cuando entendemos que el alfarero es el que está haciendo de nosotros una vasija nueva, entonces nos dejamos moldear. Entonces, cuando la presencia de Dios, la gracia de Dios está en nuestra vida, somos guiados por Él. Y dice, aunque nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar lo que necesitemos? ¿Estás pasando aflicción? ¿Estás pasando dificultad? Dice la palabra de Dios que la prueba produce paciencia. La paciencia dice crecimiento. El crecimiento, madurez. Es necesario que nosotros aprendamos no a depender del gobierno de turno, no a depender de los mayores, sí, tomando el consejo, pero hablando con el Señor, depender de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su fidelidad? La palabra de Dios dice que Él permanece fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. ¿Cuándo somos infieles? Cuando le negamos al Señor. ¿Y cómo le negamos? Cuando no abrimos nuestra lengua para hablar a otros de su gracia, del Espíritu Santo de Dios que regenera, que transforma, que liberta. Es una manera de poder ser infiel. Cuando Satanás te cortó la lengua, cuando dice que el pecado trae muerte, condenación y juicio. Pero la palabra de Dios dice que el Hijo soporta la disciplina. Hay una disciplina dada por Dios, hay una disciplina dada por los hombres. Pero
hay también una gracia inmensa en misericordia que nos enseña cómo debemos conducirnos. Cuando nosotros somos niños espirituales, todavía no entendemos que tenemos que estar teniendo los rudimentos de la doctrina de Jesucristo. Ustedes, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche, de que se os vuelva a enseñar, dice. ¿De qué? De la imposición de manos, del arrepentimiento, de la cena del Señor, de la resurrección de los muertos. Y si nosotros vemos específicamente los rudimentos, el comienzo de la doctrina de Jesucristo, y empezamos a indagar en la palabra de Dios, entendemos que sin arrepentimiento no hay sanidad, no hay regeneración, porque si nosotros reconocemos y nos arrepentimos, entonces Dios obra poderosamente, y no tan solamente hay que arrepentirse. ¿Se acuerda que había un cobrador de impuestos que estaba escuchando que Jesús estaba pasando por allí, y se sube a un árbol frondoso, un árbol sicomoro, y de allí empieza a escuchar lo que Jesús hablaba? Y cuando Jesús pasa por ese árbol sicomoro, le dice: Zaqueo, desciende, es necesario que hoy pose yo en tu casa. Y nosotros podemos ver que él fue a posar en la casa de este cobrador de impuestos, que era un mentiroso, engañador, y que había estafado a muchos. Pero cuando vino Jesús, transformó esa persona en una persona de bien. Esa persona que estafaba, que robaba, que hacía muchos males a su prójimo, cuando Jesús entró a su casa, porque él descendió, eso implica que se arrepintió, que escuchó la voz de Dios y lo llevó a su casa. Y cuando los otros escucharon esto, Jesús viene a morar con hombres pecadores. Y así dicen todos: ¿cómo pueden estar yendo a predicar a las cárceles? Que se mueran todos los que están en las cárceles. Bien, el juicio está. Dice, pero no Dios, ni el hombre que predica el evangelio, que fue transformado, lavado y comprado por la sangre de Cristo, porque muchos tendríamos que estar muertos ya, pero el Señor nos dio vida. Pero el Señor, en el último suspiro, extendió su mano y nos mostró ese milagro poderoso a través de su Espíritu Santo y de su palabra y de sus siervos. Y dice que no solamente se arrepintió, sino que también dice: a todos los que lo he defraudado, se los devuelvo cuadruplicado. O sea que restituyó todo lo mal que hizo. Así también es el hombre y la mujer que ha cambiado de bando, que ahora está en el ministerio de la piedad. ¿Por qué? Porque también me hace recordar aquel hombre que fue perdonado y salió de la cárcel. Y cuando salió de la cárcel ahogaba a su consiervo, dice, con devolverle la plata que le había prestado, y todos los consiervos miraban esa actitud y lo mandó de nuevo al calabozo. Y cuando vino el rey, dice: esa deuda que yo te perdoné, ni con todo el tiempo que tú trabajes en la vida lo habías podido pagar. Y lo que hizo Jesús en cada una de nuestras vidas, ningún hombre, ni nosotros, ni el ser más allegado hubiera podido pagarla. Solamente el Cordero inmolado, que la muerte no lo pudo retener. Tenemos que entender que Él vive a través del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Él va a venir a buscar
a lo suyo propio. ¿Y cómo va a conocer lo suyo? Aquellos que estén santificándose, aquellos que estén escuchando la palabra de Dios, aquellos que no jueguen a una religión, aquellos que entiendan que no es una sociedad de fomento, aquellos que entiendan que no solamente se predica por ganancia deshonesta, que no solamente se predica por vanagloria, sino que se predica porque hay uno que ha entregado la vida y por él nosotros fuimos todos curados, dice. Por sus llagas nosotros fuimos curados. Aquellos que entendimos esto, entonces predicamos en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, que era un joven predicador y pastor, y así también nos dice a nosotros: predica la palabra, exhorta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ir a otro tema musical que hemos preparado para poder estar cantando juntos. A ver qué suena así, de esta manera. Si hay tormentas, mil, si ya no brilla el sol, no te desanimes, aún puedes confiar. Se estaba aproximando Para nuestra vida una bendición. Y Satanás quería empañar las cosas con su oposición, y haciendo de las suyas unas y mil veces intentó frenar, entristecernos y robar el gozo que nunca debemos perder. Por la victoria tendremos que batallar, si queremos ver su gloria debemos vencer. no es mala señal. Cuando se enoja el enemigo, es un buen indicio cuando está enfurecido. Hay una victoria a las puertas, hay un triunfo. El Dios de nuestra paz aplastará en breve Satanás debajo de nuestros pies. Algo mejor, serás un vencedor. Cuando comprendas que puedes vencer. No hay explicaciones ni existen razones. Si te sientes mal, reina la impaciencia y a veces pensamos que el culpable es Dios. Y no nos damos cuenta que hay un enemigo que vencido está, que sometiéndonos a Dios le resistimos y huirá. La victoria tendremos que batallar. Si queremos ver su gloria, debemos vencer. No es mala señal. Cuando se enoja el enemigo, es un buen indicio cuando está enfurecido. Hay una victoria a las puertas, hay un triunfo. El Dios de nuestra paz aplastará en breve a Satanás debajo de nuestros pies. Bajo de nuestros pies. Debajo de nuestros pies está, qué tremendo, ¿no? Cuando parece que todo está mal, viene una tras de otra y te quieren abofetear, pla, 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 no te dejan parar. ¿Viste cuando está... ha visto seguro un boxeo, ¿no? Cuando está próximo al knockout, plum, 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 le arrebata y le quiere pegar justo en la quijada. Y cuando está a punto de ser noqueado, ahí viene la mano de nuestro Creador, nuestro Señor, y cuando la sentencia está dada ya para muerte, Él trae vida, esperanza, gozo, alegría. El Señor te sostiene, el Señor te guarda, el Señor te guía. Él es quien ha comprado tu vida a precio de sangre preciosa. No es el hombre ni la misión en la que estás trabajando, sino que Dios te ha puesto en ese lugar.
Y es por eso que tenemos que aprender. Mirá cómo le hizo aprender a Pablo. Dice que 3 veces oró por su necesidad. Y el Señor le dice, oró, y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El hombre natural, el hombre inmaduro, el hombre que va siendo llamado por el Señor y no quiere dejar las cosas del mundo ni ser perfeccionado por el Señor, entonces cuando viene estas dificultades parece que se aleja de los que bien le quieren, que se aleja de la iglesia justamente, pero es un trato de Dios personal con él, porque en medio de esas debilidades uno ya no depende de sus fuerzas, porque en medio de esa economía uno ya no depende del gobierno, porque en medio, si somos hijos, ya no dependemos de papá y mamá, que si nosotros no tenemos, ellos nos están sosteniendo y están cubriendo. Ahora, cuando parece que está todo perdido, viene la mano poderosa de Dios y se gesta lo que se denomina milagro. El milagro es algo que no se puede explicar en la razón natural, que sobrepasa la razón. Es por eso que el hombre de Dios, la mujer de Dios, el Hijo de Dios y aún los héroes de la fe alcanzaron, dice, a tapar boca de leones, conquistaron reino por la palabra de Dios, por la fe que produce la palabra en nuestras vidas. ¿Qué está produciendo la palabra en tu corazón, en tu vida? La palabra de Dios dice que es, o que la fe es por el oír la palabra, dice. No es que viene, sino que es. Cuando vos escuchás la palabra de Dios, la palabra es viva, tiene un alimento espiritual que se manifiesta en nuestro interior y de adentro para afuera el Señor nos edifica. Gloria le damos a Dios en este día. Vamos a ir a un tema musical. Y este sí no lo vamos a cantar, sino que vamos a dejarlo para que lo puedan estar escuchando. Estás escuchando en la 94.1, La Predicadora, en los diferentes medios de comunicación que tenemos hoy. Te queremos invitar a los días de reunión que tenemos en Isleños 19, 18. Son los días martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde. Si no estás congregando, te animamos a que puedas llegar para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo juntos en este lugar. Y si querés visitarnos con permiso del pastor de tu iglesia, pedile permiso y llegate a este lugar. Vamos a ir al tema musical que estemos recopilando para cada uno de ustedes. A Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También
También elevo mi cantar al cielo cuando a la tierra baja el negro velo. El sol se oculta, pero queda Cristo. Aquí en mis ojos, en el sueño han visto. Sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en su costado, una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Allá en el cielo nos está esperando, mientras en tierra yo le sigo amando. Voy a darle la gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Voy a gritarle al mundo que nunca deje de estar agradecido por esa cruz. No, 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 no. Cuando Jesús habló de volver, no cabe duda que así va a ser. Que se prepare toda la tierra. Oye, y nunca digan que nadie habló, que nunca nadie les avisó. Óiganme bien, mis amigos, dice la historia que Jesús murió, pero 3 días... Está sintonizando la 94.1, la predicadora, desde Buenos Aires, Argentina, del partido de La Matanza, desde La Ferrere, desde Isleño 19-18. Vamos a abrir nuestra Biblia en una historia muy conocida, que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 25, en adelante. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así la santa y bendita palabra de Dios. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramat. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmet, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras,
y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decirle: así sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni le faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a los criados y ellos te lo harán saber. Por tanto, estos jóvenes fueron de gracia a tus ojos, porque he venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y al hijo de David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de su señor. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no son de donde, no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ciñen cada uno su espada, y se ciñeron cada una su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David con 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajero en el desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estaban en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que estábamos apacentando las ovejas. La palabra de Dios nos da una historia muy conocida, que es la historia de David, Abigail y Nabal. Nabal, hombre perverso, que tenía bienes, que tenía riqueza, que como hombre de negocios, siempre que podía sacar una ventaja, que podía estar sacando un beneficio, estaba todo bien. Pero cuando le estaban pidiendo algo o le estaban demandando que devuelva el favor, esta persona era una persona indocta, una persona perversa, una persona mala, dice la palabra de Dios. Y podemos ver que
David en ese tiempo iba a estar siendo rey de las 12 tribus de Israel. Pero anteriormente a esto, David había sido perseguido por Saúl. Y a todo esto, dice, Samuel, que era quien ungió a David, había muerto, y lloraron todos al hombre de Dios y lo enterraron en Ramat. Y en ese momento de debilidad, en ese momento de aflicción, en ese momento de luto, hay muchos que se conducen como hombres naturales y que aprovechan ese momento de debilidad para estaquear, para lograr su cometido. Entonces, como esto era sabido, David dice que se fue al campo, y ahí en el campo dice que encontró a este Nabal, que en otros momentos donde él le cubría o le guardaba, no solamente a Nabal, sino a todos sus ganados, sus bienes y sus esquiladores, ahora David necesitaba un favor. David necesitaba que a los hombres que él tenía como guerrero le propicie un lugar para dormir, para alimentarse y para poder asearse. No era mucho lo que le estaba pidiendo David, sino que devuelva el favor que él había hecho en otro momento, siendo, dice, muro fortificado de día y de noche. ¿Qué quiere decir eso? Que eran muros fortificados, que los defendían, que los guardaban, y no solamente que los guardaban, sino que le daban asilo, y no solamente que le daban asilo, sino que también se podían asear y que comían en medio de lo que ellos tenían que desempeñar en el campo. Y los guardaban de los arrebatadores, y los guardaban de los animales. Entonces, una persona que es agradecida, cuando pasa esto, dice que se lo devuelve, o se lo devuelve cuadruplicado, como hablamos de Zaqueo. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, no repara en bendecir a otros. Pero cuando una persona está en su propio razonamiento y con su propio interés, entonces ese interés lo detiene. Por eso la palabra de Dios nos habla y nos dice: el que quiere ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Jesucristo, la hallará, porque es todo lo contrario al razonamiento humano, el mover del Espíritu de Dios. Y a su nombre, gloria a Dios, que nos enseña en este momento cómo debemos conducirnos. Y aún Dios iba a ser rey a David, y en esta condición, antes de ser rey, también iba a ser probado David. Entonces, cuando escuchó esta ingratitud, cuando escuchó este desenfreno, cuando escuchó que aquel que él lo cubría, lo guardaba, le daba alimento a sus esquiladores, y él dijo: ¿quién era el hijo de el hijo, a ver cómo dice, el hijo de Isaí? O sea que conocía a su padre, y no tan solamente conocía a su padre, sino que sabía bien la trayectoria que tenía David. Y dice: voy a dar yo la comida que es para mis esquiladores, para gente que yo no conozco. Ya estaba mintiendo. Y podemos ver aquellos que se desempeñan
en la obra de Dios para vanagloria, para beneficio propio, que la mentira es cotidiana. Pero podemos ver también aquellos que se desempeñan para el trabajo del servicio de la obra de Dios, que se perfeccionan en el amor. ¿Por qué? Porque todo lo sufren, todo lo soportan, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino se goza de la verdad. Pero para aprender esto, David, que iba a ser rey, también reaccionó como hombre de guerra, reaccionó con su temperamento. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que David cargó a 400 hombres y 200 se quedaron en el bagaje y fueron a destruir todo lo que era de Nabal. Pero aconteció, dice, que uno de los criados que esquilaban la hacienda de Nabal le habla a Abigail, que era la esposa de Nabal. Entonces, ahí que le habla Abigail desempeña unas ciertas actitudes que las vamos a ver luego de la alabanza que vamos a cantar juntos. Suena así, de esta manera. Yo conocí lo que la gente de la noche tiene por sublime. Yo conocí lo que la gente de la noche tiene por sublime. Yo me Cansé del falso amor prohibido que destroza sentimientos. Pude gustar en mis noches de fama, de la fama y de la falsa amistad, aquella que te ofrecen como saldo en la noche al final. cuando en sus mentes Tenebrosas, todos creen que has triunfado. y Pude huir por una puerta muy estrecha que se abría y hay un camino que aunque angosto me llevaba hacia la hermosa libertad que yo anhelaba. Pude escapar al comprender que era tan solo un vil esclavo, un presidiario en la cárcel del pecado. pero Jesús de la libertad me dio la vida. Esclavo fui del humo oscuro oscuro, de mis noches negras de pecado. mi corazón Se endureció por la injusticia, esa falsedad, la hipocresía. Supe Que que Dios envió dio a este mundo a su hijo, muy amado, libertad, a todo aquel que esclavizado por los vicios, las pasiones y el placer puedan creer en esta hermosa libertad llamada Cristo. Y pude huir por una puerta
puerta muy estrecha que se abría y hay un camino que aunque angosto me llevaba hacia la hermosa libertad que yo anhelaba. Pude escapar al comprender que era tan solo un vil esclavo, un presidiario en la cárcel del pecado. Pero Jesús, la libertad, me dio la vida. Escúchame, tal vez te sientes tú también esclavizado, sientes tu vida perecer en el pecado. Sin Dios, sin esperanza y sin amparo. Decídete, ven a Jesús, dale tu ser, dale tu vida. Verás entonces una puerta, una salida y un camino que conduce a vida eterna. La puerta es, el camino es Jesús. La puerta es, el camino es Jesús. Decídete en esta mañana por Jesucristo, que es el camino, la libertad y la vida. Bien, estamos escuchando Libertad de un cautivo del pastor Domingo Vera. Estamos compartiendo la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 25, la historia de Abigail y David. Y entra en esta historia el perverso Nabal, que recibe su paga. Pero vamos a estar mirando. Dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. La palabra de Dios nos habla y nos dice que ellos fueron muro fortificado de día y de noche para estos esquiladores de Nabal. Cuando nosotros como hombres de Dios, como iglesia del Señor, como miembros de la iglesia, como obreros, como diáconos, como evangelistas, como pastores, estamos siendo también de esta manera como muro fortificado. Bueno, cuando vos intercedés, cuando vos orás, cuando estás en el culto de oración en tu iglesia y estás clamando no solamente por todos por todas las peticiones que vienen a los hermanos que están presentadas en el culto, sino también por aquellas que están presentadas en la radio, y no tan solamente por estas que están presentadas en la radio, sino por aquellos parientes que todavía no llegan a los pies del Señor. El apóstol Pablo decía que él prefería ser anatema para que pueda estar llegando alguno de sus parientes, hermanos, a los pies del Señor, pero no podía. ¿Y qué tenía que hacer? Simplemente orar para que se formara Cristo en ellos. Entonces nosotros cuando intercedemos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales en Cristo Jesús, estamos haciendo un vallado de oración, de intercesión, y dice que este vallado de oración e intercesión, dice que Dios nos da unas vestiduras santas, que son la intercesión de los santos, dice, y esto llega hasta el trono de su gracia en el tercer cielo, y de allí derrama el Señor, dice, bendición
y vida eterna. O sea que la oración del justo, dice la palabra de Dios, que puede mucho. Y cuando es un justo y cuando es una iglesia que está clamando, entonces se desata ese milagro. Y ese milagro produce que ese corazón endurecido, que ese corazón entenebrecido, que esa persona que está enferma, terminal, o esa persona que está gozándose en los placeres temporales, mundanales de la vida, pueda estar reflexionando, porque el Espíritu Santo dice que trae convicción de pecado. Y podemos ver a lo largo de la palabra de Dios muchas veces que la oración de aquellos justos que creyeron modificaron la vida de las personas. Aún en muchos momentos, como en el momento en donde Josué estaba peleando con sus enemigos, dice que él oró y fue detenido el sol y la luna. Tremendo. ¿Cuánto más vos que estás del otro lado y estás orando por tu hijo? ¿Cuánto más vos que estás del otro lado y estás orando por tu salud? Qué bueno que es ponerte de acuerdo. Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Porque a veces dice la palabra de Dios que necesitamos la oración de los hermanos. Está alegre, dice la palabra de Dios, que cante alabanza. Está enfermo, llame a los hermanos o a los ancianos de la iglesia y la oración de fe sanará al enfermo. ¡Qué tremendo! O sea, que hay personas que no se dan cuenta que congregando, que estando en el cuerpo del Señor, uno está levantando vallado a su familia, a sus hijos, a aquellos inconversos, y está cubriendo en el Espíritu, porque la oración está siendo escuchada por el Señor. Es por eso que hay muchos que reciben carga, y esa carga le produce lo mismo que le produjo a David, a reaccionar en la carne. Pero vamos a ver qué fue lo que hizo Abigail para que se pueda detener esa manifestación en la carne. Y vamos a ver por la palabra de Dios, porque Abigail representa la iglesia del Señor en este tiempo. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, y dice así en el capítulo 25, versículo 17: ahora pues reflexiona y va y ve lo que ha de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostados, 100 racimos de uva pasa y 200 panes de higo seco, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a su criado: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y manda, y nada declares a tu marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres vinieron frente a ella, y ella le salió al encuentro. Qué tremendo. Podemos ver una persona que quiere hacer lo bueno, una persona que
realmente está en peligro de muerte y entiende que se tiene que humillar para que Dios le exalte cuando fuere tiempo, y que las circunstancias que estaban eran todas contrarias, dice, no solamente para su marido, sino para toda su casa. O sea que ella también estaba en peligro de muerte, porque David venía a destruir todo lo que era de Nabal. Entonces esta persona, cuando escuchó esto, dice que enalbardó su asno, y todo lo que este egoísta, varón malo y perverso, no quiso hacer, ella lo hizo con creces. Y no solamente esto, sino que fue al frente, como saeta, como punta de lanza, y se encontró en ese lugar secreto con David, que representa la presencia de Dios, que representa a Jesús, el rey, ¿no? ¿A dónde nos encontramos con el rey? Nos encontramos en nuestro aposento, nos encontramos en la iglesia, nos encontramos en la oración, nos encontramos en una alabanza, nos encontramos en la meditación de la palabra para poder desempeñarla y ponerla por obra. La palabra de Dios nos dice: no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces, esta mujer se encontró, ¿y qué es lo que hizo? Al encontrarse, salió al encuentro, dice. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando su asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Y así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tu oído y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él, se llama Nabal. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sea pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Bien, podemos ver que Abigail, la esposa de Nabal, cuando escuchó la noticia,
empezó a guardar su asno, a cargar de vino, de alimento, y se fue por el lugar secreto, y cuando vio a David y a sus criados, dice que se postró y le habló al oído. Gloria le damos a Dios. Esta mujer no era solamente hermosa, sino que también era inteligente, porque sabía que el peligro de la muerte estaba sobre su persona, pero ella fue como punta de lanza y a poder dar con creces lo que David había venido a pedir, porque dice David que él se había jurado, dice, a este le cubrí en el desierto todo lo que él tenía, y cuando yo voy a pedirle, este no quiere hacer nada, voy a destruir todo lo que él tenga. Y esta Abigail se humilló, se postró. Dice la palabra de Dios que al altivo Dios lo mira de lejos, y al que se humilla Dios le exalta. Podemos ver los dos puntos acá: al altivo, soberbio, contumaz, y aquella persona que en la misma situación se humilla, se postra y ora, y no solamente eso, sino que le habla al oído. Cuando nosotros hablamos al oído de Dios, cuando en nuestro aposento hablamos con el Señor y derramamos nuestro corazón, cuando derramamos nuestro corazón, cuando le decimos lo más profundo, cuando le confesamos nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestros problemas, entonces el Señor nos atiende. Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con la resolución de la palabra de Dios que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia del Señor. Suena así, de esta manera. Otra vez en Capernaum, toda la gente escuchó que allí estaba él. La casa colapsó por dentro y por fuera, ya no cabían más, y aún a la puerta de huir tenían hambre, otros comezón, pero todos escuchaban la palabra del Señor. Mientras Jesús predicaba dentro del lugar, 4 amigos luchaban para hacer entrar a su amigo cuyas piernas ya no servían y aún desahuciados por la medicina, pero sabían bien que si tenían fe, Jesús los atendería. Si pides con fe, si buscas con fe, si llamas con fe, Jesús te oirá. El que pide recibe, el que busca lo halla, al que llama a la puerta se le abrirá. Pues Él está aquí, lo puedes sentir, coloca a sus pies tu dificultad.
anda, tus pecados te son perdonados. Si pides con fe, si buscas con fe, si llamas con fe, Jesús te oirá. El que pide recibe, el que busca lo halla, al que llama a la puerta se le abrirá. Pues Él está aquí, lo puedes sentir, coloca a sus pies tu dificultad. Si vives con fe, si buscas con fe, si llamas con fe, Jesús te oirá. El que pide recibe, el que busca lo halla. La música que te conecta con Dios y te hace libre en Jesús. Hay días que toco la luna y tengo la fortuna de hacerla reír. Y noches que estoy apagado y me siento cansado de tanto sufrir. Cuando la tristeza toque el corazón, yo mis cargas se las doy todas a Dios. Yo siento que Él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que Él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a Él. Cuando se termina mi fuerza, cuando empieza su poder. Por si la tormenta me invade, yo tengo la clave para resistir. Esa paz que el mundo no entiende me hace diferente, me hace sonreír. Cuando la tristeza toque el corazón, yo mis cargas se las doy a Dios. Yo siento que Él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que Él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a Él. Yo siento que Él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que Él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a Él. Siento que Él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que Él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a Él. Cuando se termina mi fuerza, es cuando empieza su poder. Cada vez que yo me siento que no puedo más, que se me acabó el aliento para continuar, vengo a Cristo de rodillas porque su bondad en su mano poderosa pone sobre mí. Además me da la fuerza para resistir y como si fuera poco me hace sonreír. Con su mano, Él toma mi mano, con su mano enjuga mi llanto. Es por eso que clamo Padre Santo. Nunca me ha dejado, no. Él siempre va a mi lado y yo sé que aunque en valle de sombra de muerte yo esté,
bien, está sintonizando la 94.1 La Predicadora en el programa Proyecto Misionero. Días de... Bájame el fondo, por favor. Días de reunión son los días martes, jueves y sábados a partir de las 7:30 de la tarde. Estamos contentos y agradecidos a Dios. Estuvimos trabajando en una campaña de 9 días en el club en Los Leones de la Tribu de Judá, con diferentes iglesias, con la iglesia El Incomparable del pastor Escubilla, a quien damos gracias a Dios porque estuvo respaldando arduamente este trabajo. Estuvieron cantando, estuvieron predicando también los evangelistas de la iglesia. También estamos agradeciendo a Belén, Casa de Pan, el pastor evangelista David Mazurenko, también estuvo con nosotros unos días predicando y llevando los vientos, y también a Jesús fiel y verdadero, estuvo trabajando también juntamente con nosotros en esta campaña de 9 días, que para todos parecía una locura, pero Dios había puesto en nuestros corazones ese trabajo, y fue de mucha bendición que nos estuvo visitando el pastor de Rosario, el pastor Marcelo Toledo, que estuvo juntamente con nosotros, y fue una bendición, aunque nos cansamos, el cuerpo se cansa, porque ya no tiene 20 años, nos gozamos en el espíritu, porque se pudo hacer el trabajo. También damos gracias a Dios por todos los directivos del Club de los Leones de la Tribu de Judá, que estuvieron trabajando a codo, sirviendo en las noches frías ese té, y estando con las instalaciones bien limpias. Así que fue un trabajo en equipo y una bendición. Y también Dios nos acompañó con todos los días, porque parecían algunos días que iban a llover justamente cuando se estaba predicando la palabra, pero Dios dejó que terminara toda la prédica, y por la noche vino esa lluvia, y fue lluvia de bendiciones, porque al otro día un sol radiante estuvo para poder estar haciendo la fiesta también el sábado de los más pequeños. También estuvieron haciendo unas representaciones teatrales en donde también le sembraron la palabra de Dios a todos los niños. Así que toda la iglesia arduamente, cada uno en su lugar, los músicos, los coordinadores, los predicadores, los pastores, los diferentes hombres de Dios, que trabajamos en conjunto con un solo sentir, y ese sentir es de que las almas vengan a Cristo y que por la palabra sean salvos. Ese es el único propósito. Y toda la ofrenda que se juntó, para aquellos que dicen que los pastores le esquilan la lana a las ovejas, todas las ofrendas, de acuerdo con todos los ministerios que estuvieron ahí, fue para poder hermosear el club, y para que ellos lo gasten en lo que les es necesario, para que los chicos tengan actividades que son recreativas. Así que damos gracias a Dios porque Dios nos permitió esto en armonía, en coinonía, y también poder dar un buen testimonio. Y llegaron un montón de hombres y mujeres que recibieron a Cristo. Había una persona, dice que había venido en Salta hacía 2 meses, que lo había traído un pariente de Salta y lo estafó, lo dejó en la calle, estuvo 2 meses en la calle. Así que llegó a la campaña, en el lugar, en las instalaciones, se pudo bañar, se pudo asear, se pudo afeitar, pudo recibir a Cristo como Señor y Salvador, y salió una nueva criatura. Así que imagínate vos cómo Dios conoce la situación de cada uno de los que está pasando, y vos lo mirabas y decías, por diosero, una persona que está en la calle, mirá, no lo toques,
tiene lepra. Pero el Señor lo trajo a la campaña y conociendo su situación, el Señor lo restauró, lo ministró y usó a su iglesia en conjunto. Así que qué bueno que se pueda estar contagiando este servicio. Muchos dicen, no hacen más campaña, ahora solamente hacen 2 días, 3 días, 4 días de música y todo eso. No, vamos con la campaña, hermano. Afirmate, predica el evangelio. Si no podés con la iglesia entera, solamente los sábados o los domingos, en medio de la calle, poder predicar a tiempo y fuera de tiempo. Con el pastor que vino de Rosario, Marcelo Toledo, fuimos a predicar en la Ferrere, a las 2 de la tarde más o menos. Y había gente que lo conocía, se paraba, y aquellos que estaban escuchando recibían. Si vos tenés talento, gracias de Dios, para predicar, para cantar, no te quedes, levantate, esforzate, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero quiero que medites de día y de noche en este libro de la ley, para que todo lo que hagas te salga bien. Quizá la carga es mucha, pero mirá a Abigail, aunque estaba en peligro de muerte, dice que movió la mano de Dios. ¿Por qué? Porque venía David con venganza, venía David con resolución de muerte, pero dice que la actitud de Abigail, dice que frenó de poder actuar David en la carne. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa. Y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Mira la palabra de Dios, cuando nosotros nos humillamos, ¿qué es lo que hace? Mueve la mano de Dios. Si uno viene con venganza, si uno viene con violencia, y vos te humillás a la presencia de Dios y dejás que Dios pelee por ti, entonces Dios disipa a todos tus enemigos. Así reflexionó David y le dijo, bendito sea tu estorbo, bendito sea tu razonamiento, que me estorbaste para hacer mal a Nabal, porque mañana por la mañana no hubiera quedado nada de lo que tiene él con vida, y hubieran matado y hubiera accionado en mi venganza, dice David. Mirá que aún el hombre de Dios se equivoca, mirá que aún el hombre de guerra tiene esas reacciones humanas en medio del fragor de la batalla, esas decisiones que son impulsivas simplemente, pero qué bueno que está la iglesia del Señor, que se arrodilla, que ora, que clama, que intercede y mueve la mano de Dios a favor de la misericordia, a favor de Dios, a favor de la vida. Vemos por un lado la actividad de una persona
que estaba recibiendo lo malo de parte de su esposo, pero su actitud, su razonamiento, su humillación hizo que ella pudiera salvar su vida, y no tan solamente su vida, sino la de los criados. No así la vida de Nabal, porque dice Nabal que estaba de fiesta, estaba alcoholizado, y cuando vino Abigail no le dijo palabra alguna, y él siguió en su razonamiento y en su perversidad. La palabra de Dios nos enseña que muchos acortan los días de su vida por causa del pecado. Y dice la palabra de Dios, pero por la mañana, cuando el capítulo 37, versículo 25 de 1 Samuel, estamos leyendo y dice, pero por la mañana, cuando ya Nabal se había pasado de los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. O sea que el pecado, la soberbia, la altivez, el alcohol, la droga, la delincuencia, te llevan primero a la muerte espiritual y luego a la muerte natural. Y no tan solamente eso, sino que también a la muerte eterna. Si hoy escuchás la voz de Dios, no endurezcas tu corazón como aquellos que fueron libertados en Egipto y en medio del desierto fueron alimentados con maná del cielo, pan de noble, y en medio del desierto, por los caprichos de ellos, le dieron de comer carne con las codornices, pero ellos todavía estaban diciendo, ¿para qué nos trajiste acá? Para que nosotros no podamos comer cebolla, batata, papa. Acá no estamos muriendo de hambre. O sea que no reconocían el haber sido libertados de la mano de los egipcios, de ser esclavos. ¿Y quién te tiene esclavo? Dice la palabra de Dios que el que peca no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es seducido, atraído y da luz al pecado. O sea que vos no le podés echar la culpa a nadie, ni al pastor, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu hijo, ni a tu hijo, ni a tu padre, ni a tu madre, sino que cuando tienes noción y razón, el único culpable eres tú, soy yo, por las acciones que nosotros tomamos. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decidir como Abigail o vas a decidir como a Nabal? Nabal fue muerto, quedó seco, alcoholizado, quedó muerto, pero también recibió la condenación eterna. Porque a él también le habían recibido y habían hecho como escudo, habían orado por él y habían cubierto a sus criados, pero él no quiso entrar en razón. Que tú hoy escuches la palabra y puedas humillarte, no seas altivo como fue Nabal, porque la consecuencia de la altivez dice que es la caída. Cuando nosotros vemos a uno que está soberbio, altivo, orgulloso, fanfarrón, aunque ha sido comprado y lavado por la sangre de Jesucristo, dice que es la antesala de la caída. Pero cuando uno vemos sencillo, humilde, transparente, en amor,
entonces entendemos que es guiado por el Espíritu de Dios y que ha crecido. Y el consejo dice de un pastor son como clavos hincados que penetran para sanar, para libertar, para bendecir. Gloria le damos a Dios. Uno perdió eternamente y la otra, que era Abigail, cuando David se enteró que había muerto Nabal y David tenía que ser rey en Israel, entonces buscó a Abigail para que sea su esposa. Gloria a Dios. Todos aquellos que accionen en humillación, que escuchen el consejo de la palabra de Dios y lo pongan por obra, tendrán vida eterna, porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Vamos a ir con un último tema musical y luego retornamos con la oración y el epílogo de la programación.
La música que te conecta con Dios y te hace libre en Jesús. 94.1 La Predicadora. Se está desoxidando nuestro por haber. Borracho buscando a su amigo el cantinero, le dijo: abre la taberna, quiero gastar mi dinero de nuevo en mi pueblo, quiero que celebremos. Le contestó el cantinero: aquí ya no vendo vino, desde que oí el evangelio, Cristo cambió mi destino. Te invito, dejes el vicio, vente a la iglesia conmigo. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican solo a hablar del evangelio. Gloria le damos a Dios. Hemos sido transformados y lavados por la sangre de Jesucristo. Estamos acá para acompañarte y predicarte y decirte que hay esperanza y fe. Estoy perdido de todo vicio, ni allí me rescató Cristo. Vos dentro de mi alma, la paz que no me da el vicio. Y borracho y cantinero a Cristo se convirtieron. Uno cerró la taberna y el otro se ahorró el dinero. Y ahora los dos se dedican solo a hablar. ¡Ay, ay, ay! Bien, la palabra de Dios nos enseña y nos dice: y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmet y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Palabra de Dios. Una fue la mujer y el otro se perdió en el infierno. ¿Cuál es la decisión que vas a tomar en esta mañana maravillosa? ¿Vas a ser como Nabal, siguiendo en el orgullo, en la soberbia, en la altivez, en la falta de perdón? ¿O como Abigail, en el medio del problema, de la dificultad, de la aflicción, ir para adelante sin mirar atrás y poder ser como punta de lanza y poder estar recibiendo esa bendición de Dios?
Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hemos compartido tu palabra y sabemos que del otro lado hay hombres y mujeres que hoy tienen que tomar una decisión, que la decisión pueda ser la de humillarse, que la decisión pueda ser la decisión de poder poner por obra tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, hay muchas Abigail del otro lado, las bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y tu iglesia que está intercediendo, está siendo como muro fortificado en esta hora, Señor, sean multiplicadas su gracia, su autoridad, su poder, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, por esta historia que nos enseña que debemos estar prestos siempre para humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros desde ahora y para siempre. Hemos llegado a la culminación de estas 2 horas de programación. Luego vienen diferentes programaciones que glorifican el nombre de Dios. No cortes de la sintonía, seguí en la sintonía, que Dios te va a seguir hablando y bendiciendo. Dios te bendiga. Voy a darle la gloria a quien la merece. Voy a darle la gloria a mi buen Jesús. Voy a gritarle al mundo que nunca deje estar agradecido por